Muy buenas noches a todos los presentes, a nuestros impositores. Bienvenidos al foro titulado El eco de las bombas del 89. El mismo busca pues mantener el debate respecto a la invasión estadounidense a Panamá ocurrida hace ya 34 años, un 20 de diciembre de 1989, o por lo menos de manera oficial, porque sabemos que la invasión realmente empieza un 19 de diciembre y llegan acá a Panamá a altas horas de la noche, a eso de las 11, llegando ya al próximo día. De parte de la Dirección de Extensión de Cultura y Educación Continua de la Facultad de Humanidades, le agradecemos por respaldar esta iniciativa. Contamos con un panel de expositores que nos ayudarán a responder básicamente tres preguntas, ¿no? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué es importante recordar la invasión a Panamá? Dicen que el público se renueva y es por esto que resulta necesario entonces seguir debatiendo sobre nuestra historia y particularmente sobre la invasión, porque en este evento histórico todavía hay muchas verdades ocultas, mentiras, muchas incógnitas, hay muchos mitos que no pudieron esclararse y todavía están en esa búsqueda de resolverse. Primero, por el terror que implantó el ejército estadounidense en todas las víctimas y en la sociedad panameña por medio de la invasión, un evento traumático, y a muchas otras personas que se le prohibió recordar, ya que su voz fue silenciada sistemáticamente por los gobiernos de turno y los medios. Prueba de esto es que todavía no sabemos cuántos muertos fueron. Prueba de esto es la tardía creación de una comisión encargada de investigar, esclarecer y darle un alivio a las víctimas de la invasión, quienes esperaron 27 largos años para contar con una institución estatal que respaldase y diese tranquilidad a su duelo. La metodología del foro será la siguiente. Cada expositor contará con 20 minutos para hablar de su respectivo tema. Se le recordará al expositor cuando le queden 2 minutos para que ya este haga sus conclusiones. Y una vez finalizado la presentación de cada expositor, tendremos un espacio para reflexiones finales. Y si alcanza el tiempo, pues habrá participaciones del público y en una última instancia pasamos al cierre. Para dar inicio, entonces presento al doctor Olmedo Beluche, sociólogo, escritor del libro La verdad sobre la invasión a Panamá, publicado a escasos meses de la invasión, y también autor del libro 10 años de luchas políticas y sociales en Panamá, 1980-1990. Precisamente en este libro, en el capítulo sexto, titulado Invasión norteamericana, causas y consecuencias, el doctor Olmedo nos dice, ¿no? Más o menos da sus aportes combatiendo la versión oficialista de por qué fue la invasión. Así es que bajo este contexto lo invitamos a que él nos diga el contexto histórico, los detonantes de la invasión y aporte a esclarecer ciertos mitos y temas respecto a este hecho. Adelante, profesor. Buenas noches a todos y todas. Em, Felicito la iniciativa que ha tenido la Asociación de Estudiantes de Sociología junto con la Dirección de Extensión de la Facultad de Humanidades para realizar este importante evento, reflexión. En primer lugar, no puedo empezar sin transmitir mi solidaridad con el pueblo palestino y las víctimas que hoy sufren en carne propia una invasión muy parecida a lo que sufrimos nosotros hace 34 años. Muy parecida, pero 100 o 1000 veces peor. Lo que hoy sufren los niños de Palestina, lo sufrieron los niños del Chorrillo. Así como murieron niños, mujeres, madres, personas inocentes, ancianos, en la quema del Chorrillo por parte de las tropas norteamericanas, hoy lo sufre de manera masiva el pueblo de la Franja de Gaza, invadida por el ejército israelí. Y nosotros, que hemos sido un pueblo que ha recibido muchísima solidaridad a lo largo de su historia en la lucha contra por la descolonización de la zona del canal, no podemos ser omisos y no ser solidarios con el pueblo palestino. Y es lo primero que quiero decir y expresar, que hoy mi pensamiento
al recordar la invasión, también va hacia quienes sufren hoy una invasión, como los palestinos. En segundo lugar, bueno, habría que decir de las causas de la invasión, que hay dos versiones muy acendradas y que son falsas. Una, la versión de los simpatizantes de Noriega, generalmente afines al Partido Revolucionario Democrático, para quienes simplemente la invasión se debió a una conspiración de los Estados Unidos que no quería entregar el canal cuando revirtiera en el año 2000, para lo cual entonces produjo todo un sabotaje al régimen de Noriega. Y la otra versión que plantea sobre todo sectores de la derecha que estuvieron vinculados en su momento a la cruzada civilista y a gremios empresariales hasta el día de hoy, que además es la que suelen vender los medios de comunicación, es que todo se debió a la dictadura absurda del general Noriega, que nos llevó a una situación de crisis y que la única salida que él provocó supuestamente sería la invasión norteamericana y que sería el único responsable de los hechos. Yo quiero decir que ambas versiones son completamente falsas y que hay responsabilidad en la invasión, en primer lugar, del gobierno de los Estados Unidos, que siempre hace genocidios para imponer su política, pero también en segundo lugar de fuerzas políticas nacionales, tanto del régimen militar afín a Noriega, como de la oposición burguesa de ese momento, que encabezaba la cruzada civilista, en la que pingües personajes de la burguesía panameña estaban inscritos y que pidieron la invasión y la avalaron. Para entender el tema de por qué Estados Unidos produce ese hecho que es el más sangriento de la historia del país, eh, hay que remontarse a 1984 y tal vez antes. Hay que recordar que Noriega era amigo de los Estados Unidos. Hay que recordar que Noriega se declaró en el juicio que le hicieron en Miami agente de la CIA desde antes del golpe del 68, desde que era un aliado de los Estados Unidos durante mucho tiempo. Entonces, este hecho podemos remontarlo a 1984, cuando inicia la crisis política del régimen militar. En 1984, Estados Unidos le propuso a los militares panameños postular por el partido oficialista PRD al señor Nicolás Ardito Barletta, que era, en ese momento, había sido vicepresidente del Banco Mundial para América Latina. Acordémonos que los 80 es el momento, la década de la aplicación de las políticas neoliberales en el mundo, a partir de lo que se llamó el Consenso de Washington. Y esas políticas se aplicaron duramente en América Latina a través de diversos presidentes con careta democrática, pero agentes de los intereses neoliberales impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En México, Salinas de Gortari; en Perú, Fujimori; en Argentina, Carlos Saúl Menem, y así en diversos países. Ardito Barletta era el hombre que Estados Unidos quería para aplicar esa política en Panamá. Los militares, encabezados por Noriega, no tuvieron problema en postular al señor Ardito Barletta e incluso imponerlo en las elecciones mediante un fraude electoral escandaloso. Entonces, el gobierno de Barletta, que nace, toma posesión en octubre del año 1984, marcado por el estigma del fraude electoral, que la gente le decía, en vez de Ardito, le decía fraudito, se inaugura con un decreto que impone un duro plan económico neoliberal: privatizaciones, cierre de empresas públicas, congelamiento de aumentos salariales, etcétera, etcétera. Y este plan fue rechazado inmediatamente por las organizaciones populares, que salieron a las calles a pelear, así como lo acabamos de hacer frente al contrato minero. Hubo una ola de huelgas y de luchas como nunca se había visto en la historia de Panamá en todo el año 84, 85, hasta que eso acabó con la destitución del señor presidente del Valle, que continuó la misma política.
y que siguió siendo resistida por las organizaciones populares y sindicales del país. Es decir, una primera causa de la invasión es la crisis política abierta por la ilegitimidad del régimen político, sobre todo fraudulento, y donde los militares en realidad seguían gobernando detrás de supuestos civiles, y dos, la imposición de una política económica duramente neoliberales que el pueblo rechazaba. Esto llevó a que comenzara una crisis cada vez mayor y a partir del año 87, con la división en la fuerza pública causada por el coronel Díaz Herrera, que confesó una serie de delitos ante las cámaras de televisión cometidos por los coroneles, y la indignación popular que eso causó se elevó al máximo y creó una crisis sin precedentes que obligó a los antiguos amigos de los Estados Unidos, del Pentágono y el Departamento de Estado, a exigirle a Noriega que se retirara para dar credibilidad o apariencia de que el régimen se había democratizado, lo cual el pueblo no creía. Y como el grupo de Noriega se negó obviamente a ceder a esa petición porque implicaba que quedaban al margen de los negociados que siempre produce el Estado, entonces la crisis fue escalando, sobre todo hasta que llegó el año 89 y fueron anuladas las elecciones en las que, sin embargo, la situación se fue empeorando cada vez más, haciendo más crítica frente a un gobierno que no tenía legitimidad. Pero la cruzada civilista que tanto se alabó en estos meses, en realidad condujo al pueblo panameño a sacarlo de la calle para que las malas, porque eran supuestamente violentas, y las que dirigían los gremios magisteriales, los sindicatos, los campesinos y los indígenas y los estudiantes, en ese momento también la cruzada impuso que solamente se usaran banderitas blancas y se protestara en calle 50, y después sacaron a la gente de la calle y dejaron todo en manos de la esperanza de que Estados Unidos les resolviera el problema, hasta que llegó el 20 de diciembre del año 89. En su discurso de anuncio de la invasión, el señor George Bush padre, que era el presidente de los Estados Unidos, alegó que lo hizo para traernos la democracia a Panamá y para combatir el narcotráfico. Ninguna de las dos cosas podemos comprobar hoy que se han cumplido, porque nunca ha habido más narcotráfico en Panamá que en estos 30 años que han pasado, mucho más que lo que había en la época de los militares. Entonces, yo marco que hay cuatro objetivos que en verdad tenía la invasión norteamericana. El primero, el que hemos dicho, el del régimen político, dar la apariencia de una estabilidad política y de una alternancia en el poder que hiciera creer a la gente que estábamos en democracia, pero en última instancia gobiernan partidos y políticos títeres de los Estados Unidos. Y eso es lo que ha pasado durante estos 34 años. Se alternan diversos partidos y figuras, pero al final aplican las mismas políticas dictadas por los Estados Unidos. En segundo lugar, la aplicación del plan económico neoliberal, que había quedado paralizado por la crisis. Ese plan se le impuso al gobierno de Guillermo Endara, que subió montado en las tanquetas de los Estados Unidos en diciembre del 89. En junio del año 90 le hicieron firmar un acuerdo de donación, entre comillas, donación, que en realidad eran préstamos para recuperar la economía del país a cambio de que aplicara todos los planes económicos dictados por el FMI, el Banco Mundial, el BID, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que hemos sufrido los panameños y panameñas durante estos 30 años de política económica. En tercer lugar, el otro objetivo era que le preocupaba a los Estados Unidos quién iba a administrar el canal. Entonces, ese objetivo tutelado por Estados Unidos fue pactado en la reforma constitucional que creó el título de la administración del canal en el año 1994. Ese título que fue pactado en los partidos políticos y con el visto bueno de los Estados Unidos es el que permite que el canal sea administrado por una cúpula empresarial al margen del país, donde el pueblo no tiene vela
ni opinión sobre qué se hace con los recursos que el canal genera. Y por eso no se cumple el dicho de Torrijos de que el canal se le daría el mayor uso colectivo posible. En tercer lugar, o en cuarto lugar, estaba el tema de las bases militares. Estados Unidos tuvo la intención de que no se cumpliera el aspecto del Tratado Trujillo-Carter de eliminar las bases militares. Eso se demostró durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, que intentaron negociar o negociaron un llamado Centro Multilateral Antidrogas para que la base aérea de Howard siguiera existiendo como base militar norteamericana con la excusa del narcotráfico. Por suerte, en aquel momento el movimiento popular, igual que ahora hizo con el tema del contrato minero, se organizó y salió a la calle y luchó, y ese acuerdo se cayó. No pudieron continuar con las bases militares como ellos querían. Sin embargo, Estados Unidos nunca se queda complacido y pasivo frente a sus intereses. Así que logró que a partir del gobierno de Mireya Moscoso, justo en el momento que partía el canal a Panamá y se retiraba el último soldado de la base, de la última base militar, ellos firmaron un convenio de seguridad que se llamó, y se llama, porque sigue vigente, el convenio Salas-Becker, por el cual el gobierno de Mireya le cedió a Estados Unidos la custodia del mar territorial y el espacio aéreo de Panamá. De manera que Estados Unidos, en cierta manera, sigue prestando presente y esos convenios de seguridad se han seguido desarrollando durante el gobierno de Martín Torrijos y después, creo que con Martinelli también, incluso se hicieron 12 bases del Senan de diversas fuerzas de seguridad panameñas que permiten en su acuerdo la existencia de asesores militares de los Estados Unidos. Entonces, resumiendo, cuatro eran los objetivos verdaderos de la invasión. Un régimen político que pareciera democrático por la alternancia en el poder, pero que todos los gobiernos hacían y hacen lo mismo. En segundo lugar, la aplicación de la política económica que quedó congelada por las protestas populares de la década del 80. En tercer lugar, el tema del canal bajo custodia de grupos empresariales afines a los Estados Unidos. Y en cuarto lugar, el tema de la seguridad o bases militares que se ha resuelto por la vía de acuerdos que además son secretos, porque mientras que la Constitución dice que esos acuerdos debieron ir a la Asamblea Nacional para que fueran debatidos públicamente, no se ha presentado. Ellos hace todos los años ejercicios militares en un país que supuestamente no tiene ejército, junto al canal, junto con ejércitos de otros países de América Latina. Uno de ellos, después de la protesta contra el gobierno de Martinelli y su proyecto de reforma del Código Minero, fue señalando que había una sublevación indígena que había que reprimir. Y ese ejercicio militar del que participó la policía panameña fue dirigido por los Estados Unidos. En otra ocasión usaron en árabes que se entrenaban acá. Así que eso es lo que ha permitido la militarización inclusive del Senan y de Senafrón, que son de hecho fuerzas militares, pese a que la Constitución dice que no hay ejército en Panamá, lo son de hecho y así actúan. Eh, eh, yo diría, incluso para resumir, algo que siempre le digo a los jóvenes de hoy, incluso los que nacieron posteriormente a 1989. No crean que la invasión es algo que le pasó, algo malo que le pasó a gente vieja que ustedes no conocen. No, la invasión sigue presente. Siguen siendo ustedes víctimas de la invasión. Porque si hay un gobierno corrupto que a ustedes no les gusta y no les gusta cómo se alternan en el partido, en los gobiernos, los partidos políticos y los políticos corruptos, sepan que ese régimen político fue impuesto y pactado en enero de 1990 por el ejército norteamericano
con los políticos que han gobernado durante estos 30 años. Si ustedes son víctimas del desempleo y de las políticas económicas que se aplican en Panamá, sepan que ese fue uno de los objetivos de la invasión norteamericana de 1989, la aplicación de las políticas neoliberales. Si a ustedes no les gusta cómo se administra el canal porque no sienten que sus recursos sirvan al desarrollo nacional y se repartan entre la gente que más lo necesita, incluso con el pueblo que fue que luchó por la soberanía, sepan que ese título constitucional que se impuso en el 94 fue tutelado por los Estados Unidos y el embajador norteamericano de entonces. E inclusive, si no les parece bien la fuerza pública, cómo reprime al pueblo panameño, lo que demostró en estas protestas contra el Código Minero, sepan que se está armando producto de una política de los Estados Unidos. Así que la invasión no es algo solo que pasó en el 89 con las víctimas que ya nos dirán la doctora Gilma Camargo y el doctor Sosa, sino que es algo que nos pasa todos los días porque vivimos bajo el signo de la invasión del 20 de diciembre de 1989 y sus consecuencias hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Eh, el profesor Beluche entonces, digamos, desmiente un poco la versión oficial que dice que la invasión fue producto de un régimen dictatorial y que Estados Unidos quería, digamos, implantar una democracia, ¿no? Yo creo que primero aborda dentro de los antecedentes y en su libro que Noriega fue financiado por parte de los Estados Unidos y los estamentos militares de Panamá. Segundo, que fue un agente de la CIA, un empleado de los Estados Unidos. Y tercero, creo que un hecho histórico que es importante recordar es lo ocurrido el 3 de octubre de 1989, a escasos un mes o 40 días antes de la invasión, cuando el mayor Giroldi le hace un golpe a Noriega, lo tiene arrestado y ya había un acuerdo previo con los Estados Unidos para que se lo llevara. Sin embargo, el helicóptero de Estados Unidos sobrevoló por encima y nunca se llevó a Noriega. Es decir, si el objetivo era llevarse a Noriega, ¿por qué no hicieron efectiva su captura y por qué hicieron invadir a Panamá y cometer los crímenes que nos va a redactar la profesora doctora Gilma Camargo? Nuestra segunda expositora, precisamente la doctora, abogada defensora de las víctimas de la invasión, en el caso José Isabel Salas Galindo y otros, versus Estados Unidos, número 10.573, presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias al trabajo de la doctora Camargo y el doctor José Luis Morín, compañero litigante, se logró que la Corte declarara culpable a los Estados Unidos de múltiples violaciones a los derechos internacionales y humanos durante la invasión. Estados Unidos violó el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad e integridad de la persona, derecho a la protección de la maternidad de infancia, derecho a la propiedad y el derecho a la justicia, perpetrando en nuestro país múltiples crímenes de lesa humanidad. Le invitamos a la doctora Gilma que nos comente sobre este caso, los detalles del crimen, por qué se llama José Isabel Salas Galindo incluso, y cuáles son las repercusiones que debe asumir Estados Unidos frente a la invasión. ¿Puede abrir el micrófono, profe? Hola, ¿se escucha ya? Ahí se escucha bien. Ah, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a los estudiantes de Sociología y a la Facultad de Humanidades que siempre me ha respaldado en el trabajo que tengo que hacer en el caso de José Isabel Salas Galindo y otros versus Estados Unidos. También me uno a las expresiones de solidaridad del doctor Beluche para Palestina, un país que nos ha em, respaldado mucho en la solidaridad panameña, no solamente en la lucha por el canal, sino en todas las luchas en que
la soberanía de Panamá se ve afectada. Aquí en Panamá y en el extranjero, donde sea que he visto palestinos, siempre nos están apoyando. Y este momento histórico que están viviendo, muy difícil, representa uno de los crímenes de genocidio más grandes que yo he visto en el trabajo de derechos humanos que he hecho. Y espero que el pueblo panameño se dé cuenta que nuestro gobierno no ha cumplido con ese deber de repudiar el genocidio como debe ser. El caso de José Isabel Salas Galindo y otros versus Estados Unidos nace de la siguiente manera. Yo estudiaba Derecho en Estados Unidos en ese momento, cuando se da la invasión. Yo vengo de una trayectoria antiimperialista y nacionalista desde el Instituto Nacional y el Ramón Cantera, ambos lugares donde estudié antes de tener que irme del país por razones de la dictadura. Y al momento de la invasión mismo, estaba trabajando en una emisora radial, cubriendo parte de lo que estaba sucediendo en Panamá. Y recibí una llamada como a las 5 de la mañana diciéndome que la invasión ya tenía lugar. Todos estábamos esperando una invasión. Nadie esperaba que Estados Unidos iba a, a desplegar la mayor cantidad de soldados de tropas desde la guerra de Vietnam, y nadie esperaba que se iba a hacer una invasión que tuviera como blancos 27 lugares alrededor del país por aire, mar y tierra. Fue brutal, fue intencional y fue planificada desde 1987, modificándose varios detalles y terminando con la operación que se llama Causa Justa y la introducción de la operación llamada Promover Libertad, donde el general Bernard Gant toma control del gobierno. Primera vez siento un precedente donde el Pentágono organiza un gobierno nacional después de una invasión y tiene en su fase nacional al gobierno en Dara, Arias y Ford, pero en realidad fue el Comando Sur, que desde 1990, desde el momento de la invasión, desde el 20 de diciembre de 1989 hasta 1994 estuvo en control del país y de todas las instituciones públicas del país. Se llevan de nuestro país unas 500, 600 cajas de documentos, y el Comando Sur es un grupo de voluntarios que ejercen las funciones o supervisan las funciones nacionales en todo el gobierno, en todos los gobiernos nacionales hasta 1994. Yo llego al país en enero con una delegación que incluía al doctor José Luis Morín, abogado de Derecho Internacional y Derechos Humanos de ascendencia puertorriqueña, junto con otros abogados del Gremio Nacional de Abogados, y hacemos una investigación de hecho. Estamos en 90 porque el aeropuerto estuvo cerrado hasta casi finales de enero, que fue la oportunidad que tuvimos. En ese tiempo todavía estaba la ocupación militar, las personas estaban en los centros de refugiados y desplazados en distintas áreas de Panamá, Colón, San Miguelito, que era lo más posible que podíamos llegar, porque en otras áreas era casi imposible movilizarse. El país estaba bajo ocupación militar muy eficiente y en una situación muy peligrosa para todos nosotros y para el pueblo panameño. De esa investigación hicimos un reporte, que fue el primer reporte legal de abogados de Estados Unidos sobre la situación real de Panamá, incluyendo la desclasificación del hecho de que sí había fosas comunes, y que los periodistas de Estados Unidos por primera vez estaban bajo el control del Pentágono y no podían movilizarse a cualquier lugar, con excepción de dos o tres, incluyendo a Juancho Rodríguez, que llegó de tránsito a Panamá y que terminó tomando la famosa foto que tenemos de los cuerpos tirados en la morgue del Hospital Santo Tomás, y que eventualmente fue asesinado el día 21 de diciembre. El periodista español fue asesinado en el área de Mar. El reporte del Gremio Nacional de Abogados era muy importante, pero teníamos una función más, que era buscar una metodología
para presentar una denuncia internacional eh, en contra de Estados Unidos. Lo que se proponía en Estados Unidos por el Centro por los Derechos Constitucionales y otras personas era que se defendiera al gobierno de Noriega. Morín y yo no estábamos de acuerdo, y Morín, que tenía alguna experiencia con haber analizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte, la Comisión que está en Washington, la Corte está en Costa Rica. Y teníamos la dificultad de que aquí no había un gobierno, de que los Estados Unidos no puede ser demandado por acciones militares en cortes nacionales de Panamá, y que no había una posibilidad de acceder a todas las víctimas. José, José Isabel Salas Galindo era un obrero panameño colonense, vivía en la calle Bolívar, y el 22 de diciembre era el cumpleaños de su hija. Él salió a buscar algunas cosas para comer, y la familia se quedó en casa. Su esposa, Dionisia Meneses Salas, estaba en la casa limpiando arroz para cocinar, cuando un misil salió de ninguna parte y se dispararon 3 misiles en medio de la ciudad, con la intención de atacar a un francotirador que estaba en uno de los edificios altos de la ciudad de Colón. Ese misil impactó a la señora Dionisia. El segundo misil tocó una casa que estaba al lado, impactando y quemando esa casa. La casa de la señora Dionisia también se quemó con sus familiares adentro, y Dionisia fue desmembrada, le tocó el misil entero y tuvieron que recogerla con palas. Su hija y otros familiares fueron afectados, y el señor José Isabel Salas Galindo, eh, con los hijos que sobrevivieron, se fueron a la iglesia San José en Colón como refugiados, al igual que la familia Lee, que fue afectada por el segundo misil. Entre esos casos y otros casos que habíamos visto en otros centros de refugiados y personas que conocimos, el doctor Morín creó una posibilidad a presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que estos eran un ejemplo de las víctimas que tenía Panamá, y que nosotros como defensores de derechos humanos no teníamos acceso a los demás. Así que era José Isabel Salas Galindo, los nombrados, 60 y algo, 62 nombrados, y otros que nosotros estaríamos tratando de contactar por las condiciones en que estaba el país, no se podría. Y se alegaba que dentro del momento de la invasión se violaron los derechos humanos, se violaron los derechos humanitarios, y se violó el derecho internacional, y todos estos necesitaban la atención de la Comisión, una condena internacional, y necesitaban también una compensación integral por los daños que se han hecho. En ese instante, pues trabajaban aquí en Panamá con dos grupos de derechos humanos, con ADEUPA y COPODEUPA, que nos sirvieron de base cuando veníamos al país para poder recaudar información, presentar a las familiares a un formulario que ellos podían llenar, y trabajar con ellos de una manera que ellos fueran una parte activa de su propia defensa. Teníamos también a los familiares de las personas que se desplazaron, que fueron desplazadas del Chorrillo, de Colón, y hacia Arraiján, hacia Tocumen y a otras áreas, Bacamonte, otras áreas fuera. Eran 16 distintas comunidades en que fueron rápidamente desplazadas, y Estados Unidos estaba muy involucrado en desaparecer evidencias de la invasión, porque había sido tan sangrienta. La invasión, el caso lo llenamos en 10 de mayo de 1990. El señor José Isabel Salas Galindo, que ya había presentado una denuncia ante el Comando Sur y había tomado todas las instancias de derechos humanos que pudo haber tomado desde Panamá, estuvo de acuerdo de ir a los Estados Unidos a presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la familia Lee, y en acompañamiento del doctor Luis Banque Morelos, que trabajaba para la Iglesia de Panamá en Colón. Yo creo que nosotros todavía no entendemos el impacto
tan grandioso que ha sido que este obrero panameño, colonense, afrodescendiente, con una situación de su país todavía bajo ocupación militar, haya tenido el valor de hacer esta denuncia y que otros panameños también se hayan dedicado durante el proceso que iniciamos de trabajar con las comunidades, de recoger las evidencias que ellos presentaban y dejarlos a ellos hacer sus propias declaraciones para llegar a un caso que sienta un precedente histórico y de muchas formas. Ante todo, el caso lo empezamos en 1990, lo terminamos esta primera etapa en 2018. 28 años de lucha para lograr que en la primera instancia que se admitiera un caso en contra de Estados Unidos por una invasión internacional sin la asistencia de ningún gobierno, que el caso tomara en cuenta las violaciones al derecho internacional, los derechos humanos y el contexto de una agresión armada de este tamaño y que la Comisión Interamericana, que siempre estaba bajo el control de Estados Unidos, accediera a que ese caso se examinara dentro de ese contexto y que se vieran todos los aspectos que nosotros proponíamos, desde el primer muerto hasta el último plato quebrado. Es decir, nosotros no solamente dijimos hay muertos y heridos, sino que estas personas sufrieron daños a sus hogares, a su calidad de vida, al desplazamiento de sus comunidades, a la pérdida de sus instrumentos de trabajo, a la pérdida de sus instrumentos de su casa, a su comida, a sus medicamentos, al derecho de vivir en la ciudad en vez de estar desplazados y una serie de situaciones que examinan la actitud de un cuerpo militar en contra de civiles y hasta en ocasiones de militares, como el ataque a la base de Ribato, donde estaban los estudiantes de los Tomasitos, que eran civiles y que Estados Unidos sabía que eran civiles y sin embargo atacaron y en las condiciones que atacaron y la comisión revisa todo eso. El otro triunfo de ese caso es que dentro de este proceso tan largo, en donde ellos apostaban al cansancio, al desgaste, a la falta de dinero, eh, Morín se va en 1993, yo salgo del por los derechos constitucionales, donde estaba trabajando de voluntaria después y después a medio tiempo por otros casos también, eh, logramos que vencer a 5 presidentes de Estados Unidos, a más de 14 secretarios del Departamento de Estado, al embajador de Estados Unidos ante la OEA y a una serie de circunstancias políticas y legales que dan fortaleza a la comisión para poder examinar el caso y tomar las decisiones que tomó al final, al igual que la decisión de publicar el informe, algo que Estados Unidos tampoco quería. La lucha ha sido muy larga, la hemos financiado prácticamente de nuestros bolsillos y de los bolsillos de un grupo pequeño de, de sobrevivientes que ahora les digo son más que sobrevivientes, son peticionarios con derechos internacionales legalmente reconocidos y con el potencial de obtener esa nueva etapa de una compensación integral que es más allá del dinero y una nueva investigación para deslindar más responsabilidades, porque como bien han dicho ambos de ustedes, eh, no sabemos todo de la invasión. Los documentos de la invasión se mantuvieron la mayoría clasificados. Nosotros logramos desclasificar algunos, otras personas lograron desclasificar muchos, pero la versión oficial de lo que sucedió en la invasión sale en documentos oficiales mucho después de la invasión, más de 10 años después de la invasión, y la desclasificación continúa ahora con datos que no conocíamos y por lo tanto tenemos derecho a saber. Eh, en el caso ahora hay 272 personas reconocidas como víctimas. No estamos en contacto con todas porque
hay que volver a buscarlas. Las personas se desplazaron de Panamá a los lugares donde los llevaron y de esas áreas se desplazaron a otros lugares en todos estos 30 años y considera la posibilidad de compensar por los daños del momento y por todos estos años de obstrucción. Así que el trabajo es grande, el trabajo es complejo. Estamos tomando el lugar del Estado y ahora en este momento yo soy la única abogada y he sido la única abogada desde hace muchos años, desde 1998, pero lleva por parte mía y de la Comisión Interamericana es necesario una, una participación bastante activa de las personas y yo acá no tengo oficina ni tengo los recursos para hacer eso. Y sin embargo, continuamos trabajando con estas personas y haciendo un reporte anual a la comisión acerca de lo que estamos haciendo para la divulgación del caso, en el cual tengo que agradecer infinitamente al decano de la Facultad de Humanidades y a otros 5 decanos y al rector de la universidad por la publicación del informe que está en todas las bibliotecas del país, es y también en las bibliotecas de todas eh, de toda la Universidad de Panamá a nivel nacional. Sin embargo, el caso no es muy conocido. Aquí en Panamá se hicieron actividades para obstaculizar, para poner dudas en las personas, un sabotaje bastante sistemático para que la gente no supiera o no confiara en este trabajo. Se ha hecho un trabajo también para que no se pueda consolidar la otra etapa que requiere actualmente que Panamá facilite el tipo de documentación o asistencia administrativa que se pueda dar y la comisión lo pone dentro del reporte. Dice, tenemos, ya que las víctimas están en Panamá, el gobierno de Panamá debe de facilitar cualquier cosa que se necesite para la administración, para la implementación de las recomendaciones, que además del derecho a compensación, está asistencia médica, un derecho a satisfacción y el derecho a una nueva investigación. Yo creo que las personas en Panamá todavía hay muchas acá en la capital que conocen el caso, hay algunas que están muy impresionadas, pero no se han dado cuenta de que este caso tiene un impacto internacional inmenso, ya que le da la oportunidad a civiles en países que están como ahora Palestina, bajo agresión de Estados Unidos, de poder actuar en su propio nombre y representación para el beneficio de sus derechos en una situación de agresión armada. También esto hace gala de la historia panameña, de capacidad del pueblo panameño de actuar en contra de la agresión imperialista y ahora que estamos reunificando a los sobrevivientes bajo el manto de su papel que deben de jugar ante la Comisión Interamericana, ante la sociedad panameña, como sobrevivientes con derechos reconocidos, que tengamos dos etapas, frente a salas antiimperialistas, que es donde los peticionarios actuarán junto a mí en la creación de un mecanismo especial para el pago de la compensación y todo el tema de la reparación integral. Eh, no sé si la gente no se da cuenta que que 20 de diciembre siempre para todas esas personas que tienen heridas graves, que tienen esquirlas en los cuerpos, que tienen problemas emocionales y postraumáticos de guerra y que no están siendo tratados de la manera que debe de ser, ya que hay pocos panameños con esa capacidad de pagar por ese tratamiento y pocos especialistas en el área de síndrome postraumático de guerra en Panamá. El caso ha sido tomado en cuenta por la Corte de México, que lo tiene en su página de web. En Argentina y en Chile también se ha publicado por los sistemas jurídicos de esos lugares. Aquí se lo entregué personalmente a la Asamblea Nacional, a la presidencia, y la canciller Moines negó, me dijo claramente que ella no iba a colaborar con este tema
de asistir en el caso. Esperamos que otros cancilleres lo hagan. No se lo he pedido, no les he pedido nada en específico al momento, porque necesito consolidar el espacio para trabajar y la seguridad de que las personas que vengan a darme información, que hay mucha información nueva saliendo ahora, especialmente de investigaciones que no se han dicho, de fosas comunes, de mujeres embarazadas, de lo que sucedió en el hospital del niño, y otras informaciones que son importantísimas. Así que hay una responsabilidad de la juventud, hay una responsabilidad del gobierno panameño y hay una responsabilidad de las víctimas de dejar de ser víctimas y ser activos en el proceso de esta oportunidad única que tienen como sobrevivientes de una invasión de Estados Unidos, de poner a Estados Unidos en su lugar y que pague todo lo que debe de pagar y de toda la satisfacción en el caso de José Isabel Salas Galindo, y qué honor que sea un obrero panameño que haya tomado los primeros pasos acerca de este caso, y otras personas muy humildes que hicieron trabajo extraordinario durante todo este tiempo. La señora Yolanda de Barcasía, que ha coordinado a los desplazados de Chorrillo, y otras mujeres en Panamá y Colón que han tenido han hecho un trabajo extraordinario por todos estos 34 años y que nadie les reconoce y que tienen dificultades personales y persecución consistente, como me sucede a mí, en hacer este trabajo. Nosotros no estábamos buscando en ese momento hacer un listado de los muertos. Estábamos en ese momento, en mayo de 1990, buscando la manera de presentar el caso y de dar evidencias de que habían muchos más muertos en Panamá. En 1994 aquí sí vino el equipo argentino de antropología forense a hacer una investigación por unas dos o tres semanas, y ellos le declararon a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que sí había más muertos, y que una de las fosas comunes que intentamos abrir en ese año, nos sabotearon tanto el gobierno de Panamá como el clima, y no pudimos abrirla en ese momento, y en ese lugar hay muchos cambios. Eh, la invasión no ha terminado. Las secuelas de la invasión todavía continúan, pero dentro del marco de esas secuelas de la invasión tenemos este extraordinario caso que no importa qué haga Estados Unidos y no importa qué hagan los gobiernos de Panamá, porque todos lo han hecho, eh, el proceso va a seguir. Ahora la Comisión Interamericana tiene un proceso de seguimiento, y aunque los Estados Unidos dice que no va a cumplir con ninguna de las recomendaciones, ya se les ha dicho que es una obligación internacional, porque el derecho internacional ha crecido, ha madurado, se ha movilizado, y tanto el gobierno de Panamá como el gobierno de Estados Unidos deben de permitirme a mí hacer el trabajo de crear ese mecanismo y proponérselo a la comisión, porque no voy a esperar a que Estados Unidos lo haga. Entonces muchas personas me dicen, pero si fueron 28 años, pues ya son 34 años de la invasión y esto va a tomar mucho tiempo. Bueno, esto va a tomar el tiempo que le tome al pueblo panameño darse cuenta de que ellos tienen que ser actores en el proceso de dignificarse y de reclamar lo suyo. No es una demanda que se hace para un cheque, una demanda que se hace para, primero, restaurar en alguna forma los daños que se han hecho, y segundo, darle la oportunidad a la ciudadanía panameña de ser actores en su propia soberanía y en sus propios reclamos internacionales. Eh, Muchas personas, muchos países están esperando qué vamos a hacer, y yo espero que a partir del próximo año podamos tener las condiciones para informar al resto del país, una tarea que el gobierno debió tomar, y no tiene nada que preocuparse, porque es un derecho legal del pueblo panameño de estar informado acerca de sus derechos bajo este caso, y y tener las condiciones físicas para poder atenderlo. Nosotros no hemos recibido dinero de nadie.
la Comisión, el Centro por los Derechos Constitucionales hacía actividades para recaudar fondos y las víctimas también hicimos actividades para recaudar fondos, pero 34 años para mucho dinero. Y esto no es solamente el tema del dinero, es el tema de la distancia, de los viajes a los Estados Unidos, los viajes a Panamá, los viajes aquí mismo a la ciudad y a áreas afectadas y áreas de posibles fosas comunes, áreas de posibles eh, víctimas que no quieren hablar acerca de lo que han pasado, al menos que tengan la seguridad. Y en ese tipo de cosas tenemos a, por ejemplo, soldados veteranos que están aquí en Panamá que quieren dar información y no se sienten seguros porque saben que Panamá es un área que está completamente filtrada por la presencia de agentes de Estados Unidos, de todas las agencias posibles, y también de personas infiltradas de Panamá que gustan de dar información al gobierno de Estados Unidos de gratis. Cipayos tenemos bastantes. Bueno, sí podemos tomar eh, un lugar de trabajo estable donde la gente puede ver, nosotros podemos completar esa lista de muertos porque ese trabajo no se ha hecho y se ha obstaculizado por omisión y por acción. Y Panamá merece saber cuántos son. Y son mucho más de los 300 y algo que se dice. Así que ese es el trabajo que hay que hacer. El informe también lo puedo mandar a PDF para que ustedes lo pongan en las redes o donde quieran, lo consideren útil, pero tienen que leerlo. Es bastante detallado en las omisiones de Estados Unidos, en sus acciones brutales en contra de la población y en algún momento de próximo año comenzaremos a destacar a aquellas personas como José Isabel Salas Galindo y otras personas que han hecho mucho, mucho por este país, mucho más que funcionarios que reciben mucho dinero pero que no hacen nada. Muchísimas gracias, doctora Gilma, por su participación. Bueno, dentro de esa extensa participación podemos darle pues muchas lecturas. Me gustaría mencionar primero, así como el doctor Beluche nos ayudó a combatir un mito, el mito de que el que defiende, el que se opone a la invasión es PRD, ¿no? Y vemos cómo usted fue exiliada durante la dictadura y aún así usted elige ser abogada de las víctimas de la invasión porque este es un tema de violación a los derechos humanos. Segundo, usted nos invita a mantener la lucha y saber que esta es una lucha, como mencionaba el profesor Lucha, no son unos muertos, no unos desconocidos que fallecieron hace unos años atrás, sino que es una lucha vigente, no solamente mantener la memoria histórica de la invasión, sino hacer también cumplir el fallo. Es como cuando te despiden del trabajo y el empleador quiere pagarte la liquidación a cuentagotas, ¿no? Eh, lo mismo sucede a la hora de resarcir los daños y hacer cumplir el fallo de la Corte Interamericana presionando a los Estados Unidos. Uno de esos casos, por ejemplo, es la reciente publicación en un periódico de la localidad en donde se condecora a 4 exmiembros que participaron dentro de la invasión con la medalla de bronce, que es la medalla al heroísmo, al éxito meritorio, cuando en el fallo se obliga a Estados Unidos a sancionar a aquellos que fueron partícipes militar o civilmente de la invasión. Entonces, ¿cómo es posible que Estados Unidos incumpla a unos días atrás, el 12 de diciembre fue publicada esa noticia, haciendo caso omiso al fallo de la Corte? Entonces, definitivamente es una lucha que continúa. Le damos paso entonces al tercer invitado, la comisión, el licenciado José Luis Sosa es el secretario ejecutivo de la comisión 20 de diciembre, la cual fue creada en el 2016. Dicen que a la hora de denunciar un delito el tiempo es vital, de lo contrario se pierden las pistas del crimen. Si extrapolamos esa idea a la invasión, pasaron 5 gobiernos que se pasaron la responsabilidad de investigar sobre estos hechos como una papa caliente. Pero sin embargo también dicen que es mejor más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, la Comisión 20 de diciembre realiza entre múltiples actividades la identificación, conteo y registro de los heridos y afectados física y psicológicamente durante la invasión y le dan la oportunidad
al desahogo de las víctimas y a la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia, como es el lema de la Comisión 20 de diciembre. En un evento organizado recientemente por la Asociación Universitaria de Reforma Estudiantil, donde participó la comisión y participó la señora Brigitte Betancourt, quien es hija de Braulio Betancourt, un militar que fue fusilado durante la invasión y cuyo cuerpo aún no ha sido logrado ser identificado. La señora Brigitte pues da su testimonio y me tomo el atrevimiento de compartírselo aquí con ustedes. Ella menciona que para ella la Comisión 20 de diciembre es como un hogar. La comisión le ha devuelto la esperanza a ella de lograr un alivio, la esperanza de que en algún momento ella tendrá un alivio de poder identificar a su padre. Por fin hay una institución estatal, luego de 27 largos años, que eh, respalde la pena y la memoria de las víctimas. Si es que pues le doy la palabra al licenciado José Luis Sosa, que nos comenten qué es la comisión, qué trabajo realiza y qué trabajo queda por hacerse. Muchas gracias, buenas noches. Son casi las 7 ya. Eh, Quería agradecer a la Universidad de Panamá que haya propiciado este espacio, especialmente a la Facultad de Humanidades, a la Dirección de Extensión y muy especialmente a la Asociación de Estudiantes de Sociología por su invitación. Eh, También quería saludar al doctor Beluche y a la doctora Camargo, los panelistas que expusieron antes. Y yo para empezar le pediría a Franklin, si me escucha, que pudiésemos entrar en la página de la comisión para compartir algunos detalles con ustedes, ¿no? Nosotros tenemos esta página web que es un repositorio, Comisión 20 de diciembre de 1989.org.pa, y en este lugar pueden a través del internet navegar y obtener información interesante, importante sobre la invasión. Además de eso, quiero decirles que estamos ubicados en la ciudad de Panamá, en San Francisco, dentro del Parque Omar, y tenemos las puertas abiertas para recibir a quien busque colaborar, con mucho gusto. Ya lo hemos hecho. Tenemos desde el año 2017 de estar funcionando aquí. Y bueno, igual que lo menciona la señora Brigitte Betancourt, hemos podido realizar las entrevistas de un sinnúmero de familiares de víctimas y de personas que buscan aportar información con relación a la invasión. Yo quiero empezar señalando que la comisión fue creada en el año 2016, como han mencionado, con 5 propósitos. El primero, determinar el número y la identidad de las víctimas, su paradero y suerte, los perjuicios y violaciones que sufrieron. También investigar las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el periodo indicado. Evaluar la propuesta de declaratoria de Día de Duelo Nacional. También se mencionaba la posibilidad de que fuese reflexión nacional u otras formas de memoria y dignificación cada 20 de diciembre. Este aspecto pues, fue resuelto hace 2 años con la declaratoria oficial de Día de Duelo Nacional. Y la comisión también tiene el propósito de recomendar las medidas de reparación y reivindicación que considere justas y necesarias. Y, por último, elaborar un informe final que se presentará al presidente de la República, que será publicado y puesto en conocimiento de la ciudadanía. Pues bien, para esto fueron designados un grupo de personas que actualmente
son los comisionados de esta comisión, que está integrada por Eusebio Muñoz, Esdelana Jaramillo, Luis Navas Pájaro, Manuel Orestes Nieto, Alma Montenegro y Rolando Murgas Torraza, quien la preside. Pues bien, si podemos, Franklin, me gustaría mostrarles en la sección de arriba, en la parte de arriba de la pestaña, como pueden ver, está el marco legal, que son todos los documentos del decreto que constituye la comisión, sus prórrogas, etcétera. Tenemos una sección al lado sobre sesiones informativas. La comisión ha realizado hasta la fecha 8 sesiones públicas informativas, muchas de ellas en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, como podemos ver. Otras han sido virtuales a raíz de la pandemia, y en esas sesiones pues se explican los avances y dificultades en las tareas encomendadas a esta comisión. También tenemos una sección de archivo, multimedia, voluntariado y servicio social. Y si vamos más abajo, podemos observar resumidos los 4 aspectos principales del trabajo de la comisión, y son trabajos que se están haciendo públicamente, es decir, la lista de víctimas de la invasión, el registro de las víctimas, se está llevando de manera pública, de tal manera que todas las personas puedan ver los nombres que están incluidos, si hace falta alguno, y aportar información. Esta documentación está disponible para todo el mundo. También en materia de derecho internacional, estamos señalando las violaciones al derecho internacional ocurridas durante la invasión, y el documento que menciona la doctora Camargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hecho lo tenemos publicado en nuestra página web para beneficio de todos, que lo puedan también localizar allí, y pueda ser compartido con la mayor cantidad de personas posible, porque es un documento valioso que efectivamente detalla esas violaciones al derecho internacional ocurridas durante la invasión, y que estoy seguro que será tomado en cuenta al momento de redactar el informe final de la comisión. Aquí lo vemos donde está en multimedia, dice Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quería referirme también de manera abreviada a los trabajos de exhumación que se están realizando, que creo que ha generado un impacto importante en la ciudadanía, porque pues en la medida que avanzan, pues se van comunicando los resultados. Estos trabajos empezaron en el año 2019 con el análisis de toda la documentación oficial y testimonial recabada por la comisión, y la intervención en campo empezó el año 2020 en el Jardín de Paz, donde ya se tenía documentos oficiales y testimoniales que indicaban que en el Jardín de Paz habían quedado cuerpos sin reconocer después del año 90. Y por otro lado tenemos un grupo de familias que han denunciado la desaparición de sus seres queridos, ¿no? Además de eso, hay un grupo de documentos oficiales que indican una cantidad de cuerpos que no fueron reconocidos y que fueron inhumados durante la invasión, sin tener esa posibilidad
de ser reconocidos y permanecen en ese estado todavía. Además del Jardín de Paz, se hizo una exhumación en el cementerio de Monte Esperanza, en la provincia de Colón, y allí también se logró la recuperación de al menos 7 bolsas militares con restos humanos que corresponden a cuerpos sin reconocer que habían quedado en esa fosa. Específicamente en Colón hubo que hacer una exhumación previa porque sobre la fosa de las víctimas de la invasión ya se habían sepultado a personas que murieron durante los años 90 en adelante, que no tenían nada que ver con la invasión y bueno, hubo que lograr el acuerdo con las familias de esas personas que no tenían nada que ver, no tenían ninguna culpa y explicarle el trabajo que se estaba realizando. Y bueno, comprendieron, fueron muy generosos y de esa manera pudo hacerse esa exhumación. Todos los sepulturas que fueron exhumadas, con su contenido, pues se encuentran en el Laboratorio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aquí en la ciudad de Panamá y siguen el proceso de que conduzca a su identificación tanto de la parte de antropología forense, de odontología forense y también de genética, ¿no? Los estudios genéticos. Recientemente, y para no extenderme, pues debo decirles que a principios de este año la comisión entregó a sus familiares los restos de una persona que estaba desaparecida y los familiares pues lo recibieron ya formalmente, cumpliendo con todos los protocolos del caso. También realizamos la exhumación de la sepultura que supuestamente contenía los restos del señor Braulio Betancourt, que la familia desde el 90 reclamaba y denunciaba que no era así, que ese cuerpo no era el de su papá. Y finalmente se logró exhumar, se hizo el análisis y resultó negativo en comparación con la familia, es decir, que no es el señor Braulio Betancourt, confirmándose así la denuncia de esta familia. Y más recientemente, hace menos de un mes, también se realizó una exhumación en el Jardín de Paz bajo la lápida de Gilke Boris Ayarza, que finalmente se pudo comprobar un mes antes con prueba de vida, que era una persona que no murió durante la invasión, a pesar de que de eso dan cuenta varios documentos oficiales. Aparece en las listas, en muchas listas, inclusive en la lista de Copodeupa del año publicada en la prensa nacional en el año 92. Y bueno, esta persona está viva, entonces se hacía necesario hacer esta exhumación para tratar de averiguar a quién pertenece el cuerpo o los restos que están debajo de esa lápida. Entonces, todos estos esfuerzos han generado, como les dije, un impacto que ha repercutido con cada anuncio que se hace, se realiza. Generalmente aparecen nuevos denunciantes. Y debo decirles que recientemente con la exhumación de los supuestos restos de Braulio Betancourt, hubo una denuncia sobre la desaparición del señor Glenville Percival Johnson, que no aparece en ninguna de las listas, y la familia ha denunciado su desaparición. Y posteriormente, con el caso que les mencioné de Gilke Boris Ayarza, se recibió la denuncia de la familia de María de los Santos Vázquez Soto. Entonces, como podemos ver, todavía 34 años después de la invasión, hay asuntos pendientes que resolver. Hay todavía
familiares de víctimas que quieren hablar, que quieren contar, que quieren denunciar y que quieren participar en esta recuperación colectiva de la memoria en torno a la invasión. Entonces, de manera pues resumida, con esto termino. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Muchas gracias por el trabajo que realizan la comisión, por poder brindarle, como ya mencioné, un alivio, una esperanza a todas esas personas que, como también mencioné, fueron en su momento sistemáticamente silenciadas o olvidadas. Creo que la conclusión entre la intervención de la doctora Gilma, que menciona que hay mucha nueva información, y lo que menciona el licenciado Sosa, que hay tumbas de personas que están vivas, que hay cuerpos dentro de esas tumbas, de esas personas que están vivas, de quién es ese cuerpo, ¿no? Eh, a veces menciona Albert Camus en su libro La peste, cómo podemos imaginar 10.000 fallecidos, ¿no? Cómo son números para nosotros. Sin embargo, como ven en el fondo de imagen, este mural que se hizo en el 2019 en conmemoración a los 30 años de la invasión son fotografías de familiares. Es decir, estas personas tienen familia, eran hijos, eran padres, eran personas, tenían una vida que fue transformada violentamente por este acto de terror, y a veces es difícil entenderlo, ¿no? Es difícil magnificar el impacto que tiene esto en la vida de las personas, y por eso pues el trabajo que lleva adelante la comisión es muy importante. Entonces, para cerrar el foro, o por lo menos para darle cierre a las participaciones de los expositores, nos gustaría que diesen en resumidas cuentas y dándole entonces forma al título de este foro, el eco de las bombas del 89. Es decir, cómo todavía resuena ese acto de terror que cometió Estados Unidos en la actualidad. Empezando por el doctor Olmedo Beluche, nos indique, ¿no? Por qué es necesario recordar este evento. Bien, gracias, Franklin. Como dijimos al inicio, la invasión sigue presente y seguimos sufriendo sus causas, sus motivaciones. El objetivo que Estados Unidos perseguía con este crimen de lesa humanidad que se cometió en Panamá, que fue la imposición de un régimen político, que padecemos sus consecuencias y nos quejamos todos los días sobre eso. La lucha contra el Código Minero lo mostró con claridad. La imposición de un modelo económico que sufrimos, sobre todo la juventud actual, que probablemente no había nacido, seguramente no había nacido en ese entonces, pero que es la que más sufre las consecuencias de esas medidas económicas. El problema de un canal administrado de espaldas al país por grupos empresariales que se aprovechan de diversas maneras y que no permiten el usufructo más colectivo posible del canal, es otra consecuencia, así como la permanente intromisión de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país, ya sea en temas de seguridad o en cualquier tema, incluso los más banales. Hemos visto en los últimos meses como la embajadora norteamericana aquí opinaba sobre cualquier cosa y era recibida en cualquier cuchara en temas políticos que no debería haber hecho. Pero ella actúa como una procónsul del imperio que es los Estados Unidos, en un país que todavía ellos consideran que es una de sus colonias dominadas por ellos. Así que la lucha por la soberanía, aunque el canal ya no exista, continúa. Es algo que sigue presente y sigue presente incluso en el título del pacto de neutralidad, que de neutral no tiene nada, que rige el canal de Panamá, y que una de sus enmiendas permite la intervención militar de Estados Unidos cuando a su juicio unilateral considere que el libre tránsito sobre el canal está en peligro.
Así que por todos estos motivos hay que seguir recordando lo que pasó el 20 de diciembre. eh, Además de todo eso, porque eran panameños, eran seres humanos y fueron muertos, asesinados de manera cruel, de manera injustificada, en una agresión militar condenable y que fue condenada, recordémoslo, por todos los organismos internacionales, por Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ha dicho la doctora Gilma, y que sigue siendo condenada. Por todo eso hay que recordarlo. Simplemente quiero terminar diciendo que el libro que hicimos en 1990, y con el apoyo del doctor Marco Gandásegui en el Centro de Estudios Latinoamericanos, La verdad sobre la invasión, que recogió testimonios frescos en ese momento, y testimonios solo de personas que se identificaban en un momento en que mucha gente tenía miedo de hablar. En un momento en que había 5.000 presos políticos en Panamá, que los hubo, ese es otro elemento que no se menciona. Hubo un campo de concentración donde se metió mucha gente detenida, no solo militares y no solamente funcionarios de gobierno. Eh, pero que se atrevieron a denunciar desde el primer momento, y esos fueron recogidos en ese libro testimonial, La verdad sobre la invasión, que está público en la Biblioteca Nacional de Panamá en su página de libros virtuales de autores panameños. Y también el otro libro que mencionó Franklin al inicio, donde analizamos la crisis de la década del 80, 10 años de luchas políticas y sociales en Panamá, 1980-1990, donde analizamos específicamente a qué se debió la invasión, cuáles fueron los objetivos de los Estados Unidos que hemos mencionado aquí. También está disponible en la web de la Biblioteca Nacional de Panamá. Así que los jóvenes de hoy, ustedes les toca mantener la lucha que, bueno, todavía los que vivimos aquel acontecimiento, que estamos presentes y podemos seguir dejar caer esa bandera. Pero se necesita que ustedes también, junto con nosotros, marchemos en la marcha negra que haremos el día de mañana a partir del Chorrillo en las 3 de la tarde para conmemorar a nuestros caídos el 20 de diciembre de 1989. Gracias, doctor Beluche. Doctora Gilma, si nos puede decir por qué es importante recordar la invasión. Encienda el micrófono, doctora. No sé, ahí está. Ah, ahora está. Esto sí, no solamente recordar, sino continuar investigando, publicando y ser partícipes activos en todos los procesos para la recuperación de la soberanía y de la dignidad del pueblo panameño. En las maneras que podemos em, llamar la atención de la juventud, especialmente, es entender que los Estados Unidos es el único país que ha puesto en peligro al Canal de Panamá. Durante la invasión, ellos mandaron buzos que tenían la intención de volar barcos que estaban en el canal y es el único país que ha puesto en ese nivel de peligro al país. Eh, ¿Cómo podemos tener un tratado de neutralidad con una persona que dice que va a defender el canal y que tiene control de nuestras aguas, que tiene control de nuestros gobiernos y que todavía en esta era en donde el imperialismo debe de dejar de existir, continúa dando pataleos para dañar a los pueblos? Pues tenemos que ser mucho más antiimperialistas, claramente antiimperialistas. No es una cuestión de que si te cae bien los Estados Unidos o no, sino que Estados Unidos tiene que respetar el derecho internacional y los derechos humanos y empecemos por darle la oportunidad al pueblo panameño de conseguir todas las reparaciones que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Lo otro es entender que este caso, que es
una labor de 34 años, no solamente mía, sino también de todas esas personas que contribuyeron. Es una contribución importante al derecho internacional, al derecho humanitario y a los derechos humanos de los pueblos del mundo y de esas áreas de ciencias políticas y de investigación jurídica. Eh, Vamos a marchar mañana a las 9 de la mañana desde Parque Amelia Denis de Casa hasta el Parque de la Independencia o Parque Catedral. Y después vamos a ir al Museo del Canal, en donde todo el día mañana el Museo del Canal está pidiéndole a los panameños que vivieron la invasión que vayan allá y contemos nuestras historias. Así que muchas de las personas desplazadas a las áreas de Tacoma, de Chorrillo y Colón vendrán mañana para hacer esta marcha de los peticionarios del caso de los sobrevivientes. Está la marcha de las 3 de la tarde y está esta actividad importante de documentar ante el Museo del Canal los testimonios personales. Los testimonios personales dan muchos datos y dan esa sensación de humanidad de lo que fue vivido y lo que las personas viven a diario cuando, cuando tienen un recuerdo o una situación. Para una persona joven, yo les recuerdo, hay un joven que su mamá estaba embarazada al momento de la invasión. Ella se cayó de un poste de luz de donde se estaba agarrando y fue llevada al hospital Gorgas. El niño nació y después de 2 años, 93, 94, comenzó a tener síntomas de reacción agresiva en contra de todo lo militar. Ese niño fue secuestrado por una monja panameña que se daba a la mamá y llevaba a la mamá y al niño a una parte de la zona de Canales en donde los militares le hacían experimentos. Eso lo pudimos detener. Hay casos de jovencitos que fueron testigos y que fueron perseguidos por el Comando Sur. Y hay casos todavía a estas alturas de personas amenazadas cuando se involucran en cualquier acto de clarificación del caso. Así que hay un trabajo bastante importante que hacer y estamos viviendo el 2020 siempre para Panamá y hasta que no nos liberemos y tengamos nuestras soberanías, no vamos a estar contentos con esa satisfacción de haber superado esto. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra al presidente de la Comisión 20 de diciembre. Adelante. El micro, ahí está. Gracias. Debo decir que el presidente de la comisión es Rolando Murgas Torraza. Yo soy el secretario ejecutivo. Gracias por esta oportunidad. La verdad es que siempre que hay la ocasión de participar en estos conversatorios y tener este intercambio de información y de punto de vista, uno se da cuenta de que hay muchos esfuerzos en curso para que la invasión de Estados Unidos a Panamá no sea puesta en el olvido. Y en ese sentido yo abogaría también porque a la vez que se hacen estos esfuerzos desde distintas ubicaciones, podamos contribuir a la consolidación de el acervo en torno a la invasión, pero ese que construyamos nosotros mismos los panameños, ¿no? No aquel que sea impuesto, y en ese sentido creo que dejarán una huella y se irá alejando ese eco de las bombas de la invasión. Gracias nuevamente. Gracias a usted, a nuestros invitados, a nuestro público, los que están hoy, los que nos verán después en las redes sociales. Y bueno, en el cierre, pues queríamos hacer dos acotaciones. Primero, sumarnos ya a lo que ya han mencionado nuestros expositores a denunciar la penosa posición que asumió la delegación de Panamá en la ONU en una votación realizada el 12 de diciembre que abogaba por la paz entre el conflicto de Israel y Palestina,
cuya invasión de Israel a Palestina también ha provocado la muerte de más de 19.000 personas, 53.000 heridos y 1,9 millones de desplazados. Si aquí en Panamá fue una catástrofe los 20.000 desplazados que provocó el ataque en El Chorrillo, imagínense lo que es la mitad de la población de Panamá, casi 2 millones de personas desplazadas, en un terror que continúa hoy en día con bombardeos a hospitales, a escuelas, a oficinas de organismos internacionales, como lo ha denunciado la propia ONU, a universidades palestinas y con bombas tontas. Es decir, lo mismo que le ocurrió a la esposa del señor José Isabel Salas Galindo, donde una bomba cayó en un edificio. Hoy en día lo está haciendo Israel, atacando civiles y siendo denunciado por el presidente de la ONU, que condena el alto porcentaje de víctimas inocentes que está ocurriendo en Palestina. Entonces, ¿cómo es posible que Panamá, siendo víctima de la guerra, se abstenga de votar por la paz cuando 153 países votan a favor de la paz? ¿Cómo es posible que Panamá se abstenga de tener una posición diplomática cuando países como Chile, Sudáfrica, Colombia, Honduras han retirado sus embajadores de Israel o por lo menos o han roto relaciones, ¿no? Esa posición de Panamá es incongruente porque hemos sido víctimas del terror. Entonces, es importante que Panamá exprese su historia, que exprese y abogue por la paz cuando fue víctima de la guerra y como ya lo han mencionado nuestros expositores, los grandes estragos que provocan la guerra, las grandes tristezas que azotan a una sociedad que, como menciona el doctor Beluche, tiene todavía consecuencias en la actualidad, como menciona la doctora Gilma, tiene consecuencias en la actualidad, que todavía le está dando trabajo a la Comisión 20 de diciembre, 34 años después. Y si así fue el terror, aquí en Panamá, imagínense en Palestina, cuyas dimensiones son 10, 20, 30.000 veces más de lo que ocurrió aquí. Y segundo, siguiendo también la idea de nuestros expositores, para reflexionar este 20 de diciembre, aprovechando que finalmente es un día de duelo nacional. Yo a veces de broma y en verdad digo que si hago una lista de las cosas buenas que ha hecho este gobierno, nada más entraría a declarar el 20 de diciembre como día de duelo. Entonces, aprovechando que finalmente es un día de reflexión de manera oficial, los invitamos a las distintas actividades que están convocando. Por ejemplo, ahorita a las 8 p.m. se va a estar pintando un mural al lado de la estación 5 de mayo. Mañana a las 9 a.m. Alianza Pueblo Unido convocó una marcha que va a ir desde Clayton hacia la Embajada de Estados Unidos y se hará un piqueteo. Ahí podemos reclamarle, por ejemplo, que hayan condecorado a estos 4 miembros que participaron en la invasión. También está en la Marcha Negra que convoca a las organizaciones sociales, como mencionó el doctor Belucho y la doctora Gilma Camargo. Y también para los que les gustan las cuestiones académicas está la exposición que va a dar al Museo del Canal, y también en la Biblioteca Nacional se va a estar reproduciendo una película hasta el 3 de enero en horarios de 9 a 5 p.m. La película es La Invasión de Panamá 1989. Entonces, bajo estos, pues los exhortamos a participar, los exhortamos, por ejemplo, a los estudiantes a hacer servicio social dentro de la Comisión 20 de diciembre, los exhortamos a, a que sigan en las redes tanto de la comisión o la doctora Gilma, que nos ha mencionado que queda mucho trabajo por hacer y a ver si necesita manos. Bueno, a lo mejor ella hace una convocatoria en las redes y los que estamos aquí, los que están por ver, pues participarán, ¿no? Entonces, nuevamente, mis agradecimientos a los expositores, a los que lo escucharon hoy, los que están por escuchar, que tengan muy bonitas noches y a seguir conmemorando y, como mencionó Alina Torrero, eh, manteniendo viva esta fecha histórica del país. Gracias.